ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia y diputado nacional desde 2011. Es Pablo Cosiner. Muy buenas tardes, Pablo. Qué tremendo, ¿no? Todo, dijo. Corre escalofrío, ¿no? Pero ni una corrección, o sea, tenía todos los datos. Muy bien. Estaba bueno ver la cara del diputado, sí, como decir, todo eso hice, miraba para atrás. No, la verdad que mientras iba contando, iba recordando todo un recorrido que pasaba, sí, entonces, ¿no? Hace un paneo y sí. ¿Has laburado, lo que dices? Sí, siempre. Claro. Siempre, desde que terminé el colegio secundario y fui a hacer el servicio militar. En esa época se hacía. Soy de las camadas de la existencia del servicio militar. Me esperaba el sorteo. Al igual que yo. Sí. Claro, el sorteo era importante. Al igual que yo. Hablando de San Alfonso, el sorteo, claro, yo tengo, mi número termina en 013. Sí, el DNI. Con lo cual era de los primeros, viste que claro, orden 013, 001, 002, claro. Y enseguida llegaba, o sea, número de orden 001, número de sorteo tanto. Claro, exacto, así era. Entonces, como era el 13, iba a ser en el acto. No podía entrar al colegio porque me iba a agarrar en el... Te quedabas escuchando de la bandera mientras me sorteaban. Se escuchaba por radio todos los días, temprano. Un día. El 29 o 30 de mayo. Todos los años, cada vez que había sorteo. 29 o 30 de mayo, que era el día del ejército. Así es. En la guerra de Malvinas. Claro. Y me sorteaban. Entonces le digo a mi viejo, bancame en la puerta de la iglesia, a la vuelta del colegio, para que me den una manito. Y me sortean y entro. Prefiero entrar tarde, pero sabiendo. Entonces, bueno, número de orden 013, número de sorteo 992. No, chao. La cuestión era si era Fuerza Aérea o Marina. O Marina, que al final me tocó Fuerza Aérea. Así que bueno, ¿cómo fue? Ya entré al colegio, ya me estaban esperando con una cascada, y hasta que entraron los otros. Algunos salvaron, uno fue al ejército, otro armada, pues salimos disparados para distintos lugares. ¿Cómo fue la experiencia? Digo, porque tiene actualidad por esta cuestión del servicio cívico, militar, ahora voluntario y demás, que no es militar, sino... Mi experiencia fue muy poco positiva, porque además, claro, uno con el transcurso del tiempo se va ubicando. Yo hice el servicio militar en el 83, último año del proceso, post Malvinas, mucha conflictividad en las fuerzas. Me tocó Fuerza Aérea en Jujuy, toda la instrucción, en el aeropuerto de Cadillar, me tocó Policía Aeronáutica, que era custodia de aeropuertos. Entonces hicimos la instrucción 3 meses en el Cadillar y después fuimos destinados al aeropuerto de La Habana. Yo tengo experiencia de compañeros estaqueados, pozo de zorro, superioridades que te hacían asustar, sacaban la pistola y mataban un pajarito que se posaba en un árbol. Un desastre. Wow. Yo creo que también era una etapa muy complicada. O sea, a mí no me la contaron, ¿no? Yo vi a mis compañeros colgados de una vara, de una viga, con una botella picada en el piso, y si se soltaban se tenían que los excesos, ¿no? Los excesos que ocurrieron y que en realidad después derivaron la suspensión. Yo la viví esa etapa que después terminó la suspensión de servicio. La suspensión de servicio. Sí, tal cual. Creo que por lo menos la etapa que me tocó a mí, y hablando con muchos compañeros pasó lo mismo en otros lugares, no creo que haya sido nada positivo. Me parece que era la última, fue una etapa muy complicada, donde se mezclaron muchas cosas. Sé que tiempos anteriores, por ahí lo que te contaban tus viejos, yo la hice en el 80, imagínate que estaba había un poquito una cuestión antes. De contención por ahí de salud, existía, todo eso existía. Pero la etapa, particularmente esa última etapa, ya fin del proceso, comienzo de la democracia, post Malvinas, me parece que fue un tema ya muy complicado, ¿no? Pablo Cosiner, vamos a arrancar con las preguntas que me toca el turno a mí, que quedan 10 minutos hasta las 4 de la tarde. Primero preguntarte, yo quiero ir con la actualidad primero. Me interesa saber qué opinas vos con respecto a la politización de este paro docente, por el hecho que yo ayer a esta misma hora estaba sentado aquí, TN en la pantalla me ponía, los docentes de Salta le hacen una nota a Urtubey, ¿no es cierto? Entonces yo digo, claro, consenso federal 2030, quizás le quite votos a Juntos por el Cambio y se hace politizado, porque la verdad que era algo que me extrañaba que TN ponga el Zócalo. Sigue una carpa docente en vacaciones de invierno, donde vos ves, y la verdad que no te gusta ver una carpa docente, un conflicto que perdura,
quizás sea justo, sí, puede ser justo, pero que evidentemente en el medio de una campaña se puede politizar. ¿Cómo lo analizás vos siendo parte de consenso? Yo soy muy cuidadoso porque fui funcionario y cuando vos desde el gobierno estás en una etapa de negociación, de diálogo, de búsqueda de soluciones, a veces hay que ser muy cuidadoso hasta con las declaraciones porque puedes obstruir un proceso que querés que termine bien. Yo hago hincapié en algo que vos dijiste recién. Nadie puede dudar en la Argentina de hoy en la legitimidad de un reclamo salarial. En un país con un 50% de inflación interanual, donde el salario se ha licuado totalmente, creo que cualquier sector, del sector público o privado que demande la recomposición salarial, es legítimo el planteo. Ahora, que hay que ver qué responde la provincia frente a eso. Antes de ayer había un artículo, creo que fue antes de ayer, en ámbito financiero, donde se destacaba cuál es el promedio de los aumentos salariales del sector docente. Es el 26% en la Argentina, Salta dio el 38%. A eso sumado con las decisiones de ayer, que creo que también hay que tener cuáles son las señales del gobierno. El gobierno nunca al planteo de negociación salarial docente durante estos años dijo que no podía, o sea, no dijo no voy a dar. De hecho, el aumento del 38% fue una realidad y ahora está diciendo que va a cubrir en aumentos salariales futuros todo lo que sea el desfasaje de inflación. O sea que vos tenés garantizado de aquí a fin de año recuperar el nivel de inflación. No perder dinero, ¿no? Poder adquisitivo. Eso sumado a un aumento del 50%, creo que es de traslado, transporte, lo que llaman un ítem. Sí. Y algo que para mí es fundamental, que es hacerse cargo de un tema que no le corresponde al gobierno, que es el tema del fondo compensatorio. A eso iba. Yo hice una compulsa también en la calle y te pregunto, la responsabilidad, porque vos estuviste en la Cámara el año pasado y hemos dialogado cuando se estaba la duda de quitar el incentivo y lo mismo con el fondo compensador. ¿La responsabilidad fue del gobierno nacional o la responsabilidad es del gobierno provincial? No, la responsabilidad es del gobierno nacional. ¿Cuál es el problema? Nosotros logramos parar que se elimine el fondo de incentivo porque lo querían eliminar y al fondo compensador también lo querían eliminar. Por lo menos pudimos mantener una parte. Ahora, el temor que tiene, obviamente legítimo, creo yo, el sector docente, que ve que se le viene licuando, es que se pierda el fondo compensador. El gobierno de la provincia dice, no, nosotros garantizamos el pago del fondo compensador, lo vamos a hacer porque, ¿qué pasa? El gobierno nacional no liquidó el mismo fondo compensador del año pasado, fue reduciendo paulatinamente por una resolución interna un 25%, creo, aproximadamente. El gobierno nacional dice, el gobierno provincial dice, yo me voy a hacer cargo de eso. Entonces yo digo, sin dejar de seguir planteando en una mesa de discusión cuestiones o reivindicaciones que pueden ser lógicas de una posición de un trabajador, si vos tenés por otro lado la otra parte que da una señal donde te dice te voy a reconocer la pérdida de la inflación, te voy a reconocer un aumento, voy a empezar los procesos de titularización y me hago cargo de algo que no me corresponde porque es el fondo compensador, me parece que existen las condiciones como para por lo menos levantar el paro y después seguir dialogando. Distinto es cuando vos decís sostener no hay un paro, cuando vos no tenés respuesta de la otra parte. Ahora, cuando vos tenés la apertura de una posición, me parece que sería prudente recuperar el funcionamiento del sistema educativo mientras sigue en la mesa de diálogo. Por eso yo no quiero decir que no es legítimo un planteo salarial en la Argentina de hoy. Obviamente que en el marco de un proceso preelectoral, donde vos tenés el gobernador que es precandidato a vicepresidente, y bueno, vos ves algunos manejos políticos nacionales desde el punto de vista informativo y claro que la figura de Urtubey a algunos le molesta y le molesta mucho, ¿no? En el marco de una fórmula con Roberto Labaña que está buscando hacerse su lugar en una situación muy difícil de invisibilización de esta postura que quieren hacer algunos. Pero yo creo que hay que apostar a la Argentina de hoy. La Argentina en general necesita recomponer el diálogo porque no es imposible seguir viviendo en un país en donde o una mayoría le tire por la cabeza un plan de gobierno a una minoría sin buscar el diálogo, o una minoría cree que tenga que llevarse todo puesto por solo hecho de condicionar el funcionamiento de una mayoría. El puente que necesita la Argentina es ese, hablando de puentes, digamos. Es un puente de diálogo permanente, ¿no? Pablo,
desde el punto de vista de tu postura, o sea, yo he hablado muchas veces con vos y he coincidido muchas veces en la crítica que vos hacías a este gobierno, ya avanzado el año 2016. En algún momento, bueno, criticando la postura de la gobernabilidad y de darle posibilidad esperando el segundo semestre, y ya después, ya en el último tiempo, muy crítico. Hoy vemos entre todos los candidatos siempre hay un peronista, ¿no? Si no está el peronista que está dentro de Juntos por el Cambio, está el peronista dentro del consenso y también, bueno, en el Frente de Todos. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tenés vos hoy con el Frente de Todos? Porque siempre se te había identificado con, o sea, si yo escucho a Alberto Fernández y te escucho a vos, casi coinciden en todo. Pero yo nunca dije las cosas que Alberto Fernández dijo por de Cristina. Pero digo, en la crítica al gobierno actual, eso a lo que voy yo. Pero porque es interesante hablar del otro también. La diferencia que tengo con este gobierno y la diferencia que puede ser Alberto Fernández, lo que pasa que, a ver, nosotros mismos tratando de trazar un camino donde ya habíamos advertido de que la diferencia, siempre digo que cuando vos tenés la responsabilidad de gobernar una provincia o algo, es muy distinta cuando sos oposición sin responsabilidad de gestión. Alberto Fernández, desde que se fue del gobierno de Néstor, o de Cristina mejor dicho, nunca tuvo responsabilidad de gobierno, con lo cual fue y volvió en sus declaraciones y sus cuestiones sin ningún tipo de problema. De hecho, él se fue siendo muy crítico de Cristina, a ser jefe de campaña de Massa, después jefe de campaña de Randazzo y ahora candidato presidente de Cristina. Esas variaciones y en sus declaraciones no tener punto de equilibrio, aún siendo oposición, creo que nos diferencia, porque nosotros, a pesar de ser opositores de este gobierno, y quedó demostrado con la actitud de Urtubey, de que decíamos la verdad, que nosotros teníamos la responsabilidad de gobernar, por eso no apostábamos al fracaso de un gobierno, pero que nosotros éramos opositores y que iba a llegar el momento que claramente iba a ser visible. Y a él le ofrecieron 2 veces ser vicepresidente de Macri y dijo que no. Y hoy está jugando una postura que no es de la conveniencia, es de la convicción. No está ni mirando cuánto le dan la encuesta, ni cuántos votos va a sacar, sino que está convencido que tarde o temprano la Argentina tiene que recuperar una política diferente, que es la que él está tratando de plantear con Roberto Labaña. Creo que hay diferencias de responsabilidades. Quizá la postura de Alberto Fernández es mucho más cómoda, no tener responsabilidad de gobierno. Él puede decir que él le va a dar los medicamentos gratis a todos los jubilados. Y él sabe que eso, cuando vos administrás, hay algunas cosas que se pueden hacer y otras que no todos están en el mismo tipo de situación. Porque si empezás a prometer gratuidad de todo ahora que sos candidato, y después empiezan las interpretaciones cuando ganás la elección, no, porque en realidad yo no quise decir esto, quise decir lo otro. Entonces, y hay una diferencia que no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con cosas que... El otro día lo hablaba con Urtubello, y le dije, vos lo escuchaste a Alberto Fernández, digo, las cosas que él dijo de Cristina, ni nosotros cuando nos diferenciamos, que tenían que ver con cuestiones personales y de acusaciones, lo dijimos, pues siempre nuestro fue una diferenciación política. Si vos repasás mis declaraciones, yo siempre hablé de diferencias políticas. Él acusó a Cristina hasta de ser cómplice del asesinato de Nisman, de cómplice del tema de Irán. Fueron tremendas. Bueno, hoy parece que eso no... Yo no sé cómo se vuelve, la verdad, de eso es lo que por ahí a mí me diferencia. ¿Cómo se explica? Pero sí tengo una coincidencia de que somos profundamente opositores a este gobierno y que tenemos una lectura de que este gobierno ha fracasado y que no es lo que se merecería la Argentina, otro gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Pero también dependerá de hacia dónde quiere ir direccionado el país. El doctor Cosine le iba a preguntar, con esas inconsistencias que usted estaba mencionando y que son notables y que en cierto modo, digamos, hacen ruido a una cantidad, digamos, de gente que evidentemente cree de buena fe en la propuesta. Pero ¿cómo se explica, no es cierto? Y esto, digamos, es cierto que las encuestas hay que tomarlas muy con pinzas, ¿no? Porque verdaderamente, digamos, pero tiene una masa crítica verdaderamente muy importante, donde incluso llega a haber propuestas que, digamos, están ahí en un límite muy finito con cuestiones antirrepublicanas, ¿no? Creo que justamente es el negocio, es el escenario que nos da la grieta.
Cuando vos te pones en un extremo u otro de la grieta, te obliga a tensionar con propuestas cada vez más extremas para mantener la tensión y la atención. Y el discurso de Labaña y Urtubey claramente debe ser más aburrido para la política tradicional y para los medios, pero creo que es el que necesita hoy la Argentina para lograr un punto de equilibrio y avanzar. Seguramente ni Lagos en Chile, ni Mujica en Uruguay, ni Frei en Chile deben haber sido muy tensionantes para la sociedad, pero creo que eran lo que necesitaron en su momento sociedades que salieron de crisis, o Sanguinetti, por decir, ¿no? Muy parecidas a las nuestras, o peores, y salieron, ¿no? No salieron con las grietas. O sea, si vos miras hacia la vuelta, salieron tirando más. No, si vos ves a la vuelta de la Argentina, sociedades y economías que han estado en crisis, salvo Bolivia, que tiene una particularidad, que es una economía en crecimiento con un sistema político especial, pero después Perú, Paraguay, Chile y Uruguay salieron un poco calmando su realidad política, con coaliciones, con acuerdos, con alternancias, y a mí me da la sensación que si en la Argentina gana alguna postura de la grieta, salvo que haya una transformación muy grande en eso, no veo que sea el camino del equilibrio, ¿no? O sea que el consenso tiene que trascender aún si no les tocara ser gobierno. Y obviamente. Yo creo que para estar trabajando en la fórmula Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, tenés que tener convicción, no conveniencia. Y la convicción implica saber que estás formando parte de un proceso político que está en gestación, que puede explotar en esta elección o puede tener otra etapa más de desarrollo. Me voy al informativo de Radio Mitre, son las 4 de la tarde y 3 minutos, ya regresamos en el puente, estamos con el doctor Pablo Cosina, precandidato a diputado nacional para continuar en el Congreso. Mitre informa primero. Auspicia Mitre informa primero, Bodegas Canciller. El funcionario de los Estados Unidos dijo que si Maduro no aprovecha esta oportunidad, las medidas se van a endurecer mucho más. En tanto, el tema Venezuela es central en la reunión del Grupo de Lima que se lleva a cabo en Buenos Aires. El canciller Jorge Foré pidió un gran esfuerzo a la región para lograr que el restablecimiento del orden democrático en ese país se alcance a través de la convocatoria a elecciones. Además, denunció la existencia de una enorme cantidad de presos políticos y de torturas. Foré consideró también que lo que vive Venezuela amenaza la paz y la seguridad regional y compromete la seguridad internacional. El cierre del dólar en la City porteña, en promedio el oficial cotizó a 43 pesos con 87 centavos. El paralelo quedó en 44,10. En Buenos Aires, cielo cubierto, sopla viento del sur a 3 kilómetros por hora. La presión 1022.8 hectopascales, temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 63%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Auspicio Mitre informa primero, Bodegas Canciller. Querido, ¿cómo andás? Lucas, en 5 estoy en tu casa con una picadita. ¿Cómo? Pero hoy es lunes, ¿dónde estás? Acá, a una cuadra, con Juan, Richard y un Cabernet. Anda bajando, dale. No importa qué día sea, cada momento que se comparte con intensidad puede ser especial, porque sabemos muy bien que la vida es todos los días. Canciller. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Las obras que hicimos y las que estamos haciendo en Orán son obra de todos. Estamos construyendo 3 plantas depuradoras, bodegas de alta tensión, una nueva planta generadora de energía en San Ramón de la Nueva Orán y una red de gas natural en Colonia Santa Rosa. Y estamos trabajando en 2 nuevos pozos profundos en Irigoyen y San Ramón de la Nueva Orán y en el relleno sanitario de Pichanal.
Además, estamos mejorando el Poder Judicial de Orán. Con el Complejo Deportivo de Urundel, el Museo y Centro Cultural de Orán y el Paseo Ferial ya finalizados, Orán tiene espacios para el desarrollo deportivo y la expresión de su identidad cultural. Y son muchas más las obras que aún seguimos sumando. Obras para que vivas mejor. Gobierno de la provincia de Salta. Martes de antojo, 25% de descuento de contado. ¿Escuchó? Sí, 25% de descuento pago contado. Venite a Tatetí. Beneficios exclusivos empleados públicos. Martes de antojo, Florida 177 Salta. Esperándote a ti. En Hellmann's amamos tanto la comida que queremos hacerle un homenaje a las sobras. Porque somos el ingrediente perfecto para transformar lo que quedó del asado en unos sanguchitos de otro planeta. Ponete creativo. La propia pasamos el puente. Ahora estamos en la mitad. Estamos en la mitad. Estamos en la mitad del puente. Estamos en la mitad del puente. Quedamos del otro lado de la frontera, como quien Estamos dice, en la ¿no? frontera, claro. Quiero agradecer a la revista de Salvador, ¿no es Salvador, cierto? sí. Revistasalvador.com.ar, ¿sí está? Ah, sí, para entrar, y la podés descargar, la podés leer online, la podés comprar en los kioscos. En la tapa está David Leiva. Sí, En esta oportunidad. El rey David Leiva está en la tapa, sí. Diputado, ¿tiene usted ya posibilidad de tener tapa o ya tuvo tapa? Imposible. No. ¿Por qué no? He hablado con... Lo han hablado, sí. Lo han hablado. No. Uy, ¿cuánto tenemos de Whitey? Whitey le debe el nombre Whitey a Pablo Cosina. ¿Es cierto que usted le puso el apodo a Whitey González, periodista? ¿Cómo fue? Un grupo de amigos. Porque él era compañero de un primo mío en el Colegio Nacional, que vivía conmigo, eran como hermanos, criados como hermanos. Y éramos los mismos amigos, los míos eran amigos de ellos. O sea, vivíamos en la zona sur, Whitey vivía en Tribuno, si no me equivoco. No, yo vivía en el Inter. Y quedábamos en juntarnos. Siempre el punto de referencia de los amigos para juntarnos de los que venían en el centro, a pedido de él, era la estación de servicio. Ustedes recordarán Guaitiquina. Ah, sí. Sí. Que ahora es una grande, pues al lado del Tribuno. Claro. Ya no existe más así tal cual con ese nombre. Nos juntaban Guaitiquina, y él siempre decía juntamos una Guaitiquina y quedó Guaiti. Guaiti es por la estación de servicio Guaitiquina. Claro, está bien. Bueno, mira vos, igual es mayor que vos, ¿no? El Guaiti. Hace 1 año, 2 años. Sí, más grande que mí. Sí. Más grande. Como no está Whitey, me le agregan años. Claro, podemos. Da lesión. Con lo cual sí hemos hablado del tema de esta revista. Yo le dije, no tengo ningún problema en hagamos notas adentro de la revista, no me desespero una tapa, pero tapas no. De ese estilo sería no respetar. Ya lo van a convencer. No me veo, digamos. Está bien. Bueno, hizo una Abel Cornejo que no era tan polémica, con un tablero de ajedrez. Ah, bueno, sí, obviamente se puede hacer una, soy abogado, así que claro. Bueno, le podría pedir, dame unas propuestas. No, van a buscar algo disruptivo, Bueno, antes de entrar en las últimas, vamos, tenemos las preguntas de Gabriela, porque si no después vos la vas a interrumpir, la de Gabriela. Está bien, a mí me quedó una sola y después lo dejamos a José, me quedó una sola. Una nada más. Dale, vamos. Dale, Gaby. Bueno, yo me quedé pensando en un poco con la cronología de la vida de Pablo que leí al principio. Lo escuché después contar, muy emocionante lo que contó del servicio militar. Me recordé cuando me sortearon a mis compañeros, fue una época que uno ve tan lejos, ¿no? Y pensaba en el recorrido de empezaste la democracia, cuando empezó la democracia dentro de la colimba, en una época que estaba muy cuestionado el servicio militar, y desde ahí después la carrera política. ¿Vino de ahí las ganas de hacer política? No, durante la secundaria. En realidad yo descubrí un poquitito más de grande por qué me gustaba a mí la política y por qué en mi casa no se hablaba tanto. Porque yo tuve familiares muy directos, perseguidos, viviendo en el exilio, incluso familiares muy directos con casas allanadas, complicado, digamos, el tema. A mi viejo le gustaba la política, tengo un tío que ha militado en lo que era el Frejuli de ese momento, más vinculado a los sectores de izquierda que apoyaron, y siguió militando en la izquierda. Entonces con razón no se hablaba tanto, pero había ahí algo que uno lo llevaba. Entonces vos entrás ya cuando sos más grande a hacer los análisis. Claro, cómo no me va a gustar si había
de dónde venía, pero por qué no se hablaba tanto, y no se hablaba porque no se podía, pero sí yo recuerdo, como vos leías, yo llegué a Salta en el año 74. Claro. Y en mi casa en Buenos Aires vivían en esas casas viejas con viviendo tipo chorizo. Tipo chorizo, claro. He visto quemar libros, allanamientos, patear mi casa todo. Se quemaron libros que teníamos. ¿En qué barrio estabas, Pablo? En Almagro. ¿En Almagro? Sí, en los tachos de, claro, ¿viste? Esos grandes de aceite grandes. ¿Aceite? Bueno, ahí se quemaban porque avisaban de que se estaba por venir un allanamiento. No, eso lo viví, no me lo contaron, digamos, ¿no? Y esa fue una de las razones por las cuales mi papá era salteño y decidimos venir para acá porque ya se hacía muy complicado. Cada vez que había que visitar a mi abuela, mi abuela vivía a 4 cuadras de Gaspar Campo, la casa de Perón. Yo lo llegué a ver a Perón en la casa de Gaspar Campo siendo muy chico. Mirá vos. Eso es la zona norte, ¿no? En Vicente López. Claro, Vicente López, claro. Veníamos a Salta todos los 2 veces al año hasta que nos quedamos, y ya bueno, claro, a 9 años ya nos quedamos y nunca más volvimos, o sea, a vivir a Buenos Aires, pero eso fue un poco después ya en la secundaria ya evidentemente me gustaba más, éramos 2 o 3 que nos gustaba la política. Tiene 2 constantes en su vida Pablo Cosiner: la militancia en el justicialismo, la carrera política y Graciela. Sí. Y la vida familiar. ¿Cómo se equilibra todo para que los caminos cuando se crucen no se corten? Y si no hubiese tenido Graciela la paciencia que me tuvo, hubiese sido imposible. Es complicado estar al lado de nosotros. Y las familias también son complicadas de sostener, son un camino. Más allá de que yo siempre fui muy compañero en el sentido de incentivar a que a mí no me gusta el término la esposa de, sino más la compañera, ¿no? Somos compañeros de ruta y de vida, y siempre incentivé a que se desarrolle su propia actividad, pero la verdad que ella siempre entendió que había un rol fundamental que ella eligió cumplir dentro de la contención familiar, más allá que ha tenido sus actividades y demás, que sin el cual yo no hubiese podido hacer la carrera que hice, porque uno no está el tiempo que quisiera estar, y viste, son roles que uno necesita de esa complementación. ¿Esta vida de legislador viajando te permite más estar con la familia que cuando estabas con 2 ministerios, un ejemplo? Totalmente. Sí. Sí, no, eso sí. Parece paradójico, ¿no? Porque desde lo físico por ahí no estás tanto. Pero tener, como me tocó a mí, en su momento 2 ministerios, siempre el tema seguridad, la parte política en algún momento, es 24 horas. 24 horas, 24 y la noche con el celular prendido. El tema de seguridad es complejo, muy complejo y muy desgastante además, ¿no? Sí, claramente, por ahí, eso es una muestra de que no la cantidad de tiempo, a veces es la calidad. Porque uno puede estar en Salta sin viajar, o viajando y volviendo, siempre durmiendo en casa, y por ahí la calidad que tenés es otra, ¿no? Pero lo que vos decís es que sí, Graciela es una, digamos, protagonista fundamental en mi carrera, porque si no, claramente no hubiese podido hacerlo. 2 carreras, ¿no? La de papá y la de diputado, y marido, la de diputado y la de marido. Yo quisiera y en haberme podido recibir de abogado también. Mira. Porque fue nosotros nos casamos digamos, yo todavía no me había recibido de abogado, y fue una compañía muy importante. Yo en un año, digamos, yo empecé a hacer política antes, tuve algunas responsabilidades como la del convencional municipal, eso me retrasó un poquito la carrera, y yo la quería recuperar el tiempo, y hubo un año que yo me alejo un poco de la política a propósito, y rindo como 12 materias en un año, y ella la verdad que me ayudó un montón en eso. Trabajaba en la Cámara de Diputados en ese momento con Alfredo Musalem, que era el presidente. Y Alfredo me dijo, él fue una persona que me ayudó mucho a mí, porque ese año me dijo,
yo te voy a bancar, vení, ayudame en las sesiones, pero acomodamos los horarios de tal manera que yo te diría que casi estudiaba de día y trabajaba más de tarde-noche. Pero bueno, son esas cosas que... Conociendo, digamos, un poco, digamos, algunos pasajes de la vida del doctor Cosiner que no conocíamos, ¿no? Esta vinculación con el proceso militar en el momento del servicio militar y demás y cosas, y la transición de la democracia, que fue verdaderamente, digamos, compleja en algún aspecto, pero también, digamos, le quiero preguntar con respecto a esto, ¿qué sensación tiene con la generación cuando, digamos, se escribe como 2 veces la historia, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, esto que suelen decir lo que pasó con este chico Maldonado, que estaba desaparecido, entonces usan la palabra desaparecido con una entidad distinta a la que tiene una persona que vivió de cerca situaciones como esa, ¿no? Después otra cosa, esta cuestión de que se cuestiona la justicia y en cierto modo la institucionalidad, algo de lo cual Cosiner como que es abogado, como fue funcionario, como que la vio, digamos, él nadie se la contó y es lo que estaba diciendo. La pregunta es si generacionalmente preocupa con aquellos chicos que van a votar, que tienen 16 años para arriba, ¿no es cierto? Y si esto, digamos, cae en esa conciencia, porque verdaderamente a veces se dicen cada cosa que tiempo atrás, pero 4, 5, 10 años atrás, esto no se podría estar diciendo en la televisión porque es una locura, y sin embargo se dice, se tolera, pasa, lleva a las redes y hay gente que apoya y defiende, ¿no? Situaciones así. Entonces la pregunta es si hay temor, cómo lo ve con la experiencia y con el conocimiento que nos ha contado que tiene de situaciones como las que hemos refrendado, ¿no? Son 2 temas diferentes y muy profundos. El tema Maldonado a mí me merece mucho respeto desde la óptica que se la mire, fundamentalmente el de la familia. La pérdida de un hijo es irreparable en cualquier circunstancia. Y el tema Maldonado, hay una parte de la historia que todavía no se contó, y es por qué él termina en el río. Creo que es como todo en la vida, o sea, no es ni un extremo ni otro, y seguramente no es que era un desaparecido, claramente, o por lo menos por lo que se sabe. Claro, no estaba, ¿no? Hasta donde se sabe, no estaba en poder de la Pero tampoco no es que no pasó nada. Claro, sí, claramente sí. O sea, a mí la verdad que hasta ahora no me terminó de satisfacer la explicación. O sea, como que siento que no, está claro que no. Que algo más en esta historia. A nadie se le permite a Gendarmería pasar y faltó, la Gendarmería, ¿no? lo corre, entonces, digamos, ¿no es cierto? Digamos, pero vos podés decir, también hay una fuerza de seguridad que está haciendo un operativo, esto está claro, lo que hemos trabajado en esos esquemas, en el sentido vinculado a la fuerza de seguridad, sabe que los operativos, que en operativo hay gente que puede actuar bien y hay gente que puede actuar muy mal. Ahora, ¿cómo termina él en el río? Esa parte, o sea, está claro que murió ahogado, tantas pericias, qué sé yo, pero ¿por qué claro, llega hasta ese lugar? Él se lanza a un lugar donde sabe que era riesgoso, él se lanza sabiendo que dicen que no sabía nadar, hay muchas hipótesis. Entonces, el tema ese, cualquier uso es malo, pero de cualquier lugar. Me refería más que nada hacia esa comparación, digamos, del gobierno de Macri, ¿no es cierto? Solo porque es Macri con el gobierno militar, ¿no? Con Videla, se lo ha sentido. Yo tengo profundas diferencias con el gobierno de Macri, pero me parece que sería salvar muchas responsabilidades del proceso comparar el proceso con Macri. O sea, es como que estaríamos haciendo un favor. Podemos caminar por la calle, podemos hablar en el micrófono, podemos hacer un montón de reuniones, un montón de cosas. Y leer lo que queremos. Y vos ves hoy, o sea, me parece que no hay punto de comparación. Respecto al tema de la justicia, lo que nosotros claramente necesitamos es profundizar los niveles de independencia de la justicia, y sí nos debemos una clara discusión sobre una reforma judicial, ¿no? Pero que no es una reforma coyuntural, creo que es se ha perdido una oportunidad dentro de las autocríticas que yo hago a la etapa donde nos tocó gobernar en la Argentina, pues yo me hago cargo de esa situación, más allá de las diferencias que uno pueda tener, es cómo se encaró el tema del debate de la reforma judicial de entonces. Lo que sí creo que necesita hoy la Argentina es una reforma judicial donde la gente común participe de alguna manera de los procesos de evaluación de la justicia. O sea, ni la designación, ni la remoción, ni el seguimiento del funcionamiento de la justicia puede ser una cuestión exclusiva de la corporación judicial, porque
es ahí donde queda la justicia o la corporación judicial libre de acomodarse a la coyuntura, ¿entendés? De decir, bueno, ahora investigo porque está este gobierno, o no investigo antes, ¿por qué no investigué antes? ¿Por qué ¿por qué se va a investigar después si no ahora, lo que se tendría que investigar ahora? ¿Y por qué ahora se investiga lo que se debería lo que antes no se investigaba? Esto independientemente del gobierno que sea. Para evitar eso, yo creo que en los procesos de selección de los jueces debe valer la opinión de ONG o de algún tipo de organizaciones o de organización social o de gente común que pueda participar de alguna manera. Y en el proceso de remoción también, y los seguimientos de las causas también deben tener mayor nivel de participación. Hay que ver el cómo, que no sea interpretado como que es una captación de la justicia de un gobierno de turno, que quizás fue el error del entonces de la reforma judicial. ¿Te acuerdas cuando se discutió la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura? Claro, tal cual. Que visto ahora, no es algo ilógico pensar, por ahí hay que desvincularla de los partidos, ¿no? Pero porque no puede ser que la organización judicial solamente dependa de un gueto determinado donde yo me incorporo porque soy abogado. Pero la justicia se dictamina sobre todos, sobre los que somos abogados y sobre los que no son abogados, sobre aquellos los que no son abogados. Sí, claro, ¿no? Y que no entienden las leyes, y que no entienden los fallos, y que no lo saben leer y no lo pueden interpretar, ¿no? Digamos, con lo cual es muy bueno lo que dice como autocrítica, en el sentido de decir, como abogado pasamos... Pero para no dejar de poner, lo único que pueden revisar las sentencias es la misma justicia. Eso yo no creo de que haya que poner en comisión en el día de mañana toda la justicia. Hay que respetar los procesos. Le quería preguntar, recién habló de una reforma judicial, pero también se habla de la reforma previsional, de la reforma laboral, de una reforma impositiva, y le digo, son 4 años del próximo periodo. Ahí nomás tenemos 4 temas que son durísimos. Y la pregunta es, ¿se podrá hacer algo seriamente con esto? Porque si uno lo mira son como pilares, ¿no? Depende qué y depende cómo. La Argentina, por la situación de crisis que hay hoy, que no creo que se resuelva aún en los primeros días, o sea, vos los primeros días del próximo gobierno lo que puede hacer es torcer los rumbos, pero después los procesos de recuperación van a llevar su tiempo. Puede pasar de una economía más desarrollista o más real, digamos, dejando de lado una economía más monetaria, más financiera. Pero después los tiempos lo va. Ahora, el cómo tiene que ser en el marco de un consenso. Yo reivindico lo que dice Labaña y Urtubey: el primer día, convocatoria del Consejo Económico y Social, donde se cite la oposición, empresarios, gremios, y se fijen 5 o 6 puntos de acuerdo donde deberán estar las reformas que haya que encarar. ¿No? La laboral no puede implicar el cercenamiento de derechos, habrá que ver cómo se adecúa el proceso laboral argentino a las nuevas técnicas laborales, cómo se blanquea, porque de lo que nada se habla, más del 30% de empleados que hoy hay sin estar registrados, son que hoy no tienen ningún tipo de derecho. Eso habrá que ver. Hay una reforma tributaria que es necesaria vinculada a lo laboral, que es sacarle presión a los aportes patronales, a los sectores que ponen valor agregado a la producción primaria. O sea, si hay un emprendimiento productivo de pyme que transforma un producto primario en industrial, y hay que bajarle la presión impositiva o el costo laboral, no del salario sino del impuesto, ¿no? Pero eso hay que definirlo. Por eso yo digo de que el gobierno que viene necesita un marco de consenso y de acuerdo necesario. No le puede tirar un programa de gobierno por la cabeza a nadie, por más que gane las elecciones. Y ahí yo veo que esta fórmula Labaña y Urtubey es la que quizás esté en mejores condiciones de generar ese puente de diálogo. Hoy lo previsional es muy complicado porque la crisis actual hoy no soporta ningún sacrificio más, y lo que hay que hacer es buscar recuperar el poder adquisitivo. Entonces eso lo veo. Ahora, Pablo, eso que estás diciendo, y ya sobre el final, te pregunto, te tocó estar del lado del oficialismo y siendo diputado del oficialismo, y en un cargo muy importante que nos sorprendió también a nosotros. Luego te tocó estar del otro lado, pero siendo un conciliador, tratando de darle posibilidad y creyendo quizás en esto. ¿Se puede cambiar esto? ¿Cómo se le pudo haber permitido? Ahora vamos al cuerpo legislativo, hablamos del judicial. A Mauricio Macri, el DNU de los familiares, ¿cómo se le pudo haber permitido el endeudamiento? ¿Cómo pudimos llegar y que los representantes como vos nuestro, en nombre de uno, no pudieran hacer nada? Las comisiones no funcionaban.
La de seguimiento de deudas. Por ejemplo, el tema de los familiares fue decreto. Nosotros, la ley le impedía blanquear capital. Nosotros votamos en contra del blanqueo de capitales de familiares y eso ganó. Pero hay una comisión de decreto de Marcos Clery que la preside. No, pero es que no salió por DNU, salió por salió por decreto común, que luego fue a la justicia y fue convalidado por la justicia. Ajá. Ni siquiera fue DNU. Ajá. Lo del blanqueo de capitales. O sea, cuando nosotros sacamos la ley que impedía a los familiares de cualquier funcionario blanquear capitales, el gobierno lo modifica por un decreto, o sea, lo reglamenta de tal manera que le permite. Eso fue cuestionado, incluso judicializado, y la justicia terminó convalidando. O sea, mandaron un decreto reglamentario cuyo espíritu de la ley era otro. Totalmente distinto. Es algo loco que pasó. El tema del endeudamiento, ¿qué hicimos nosotros? Y ahí te doy un ejemplo cómo se actúa en dos maneras diferentes. En la campaña, Juan Manuel Urtubey, siendo uno de los voceros de la campaña de Scioli, dijo que había que resolver el problema de los holdouts para que la Argentina vuelva al mercado de capitales. Y lo que se hizo, que ahí, salvo el Frente para la Victoria, después todos los otros sectores, incluso el Frente Renovador, votamos a favor de la salida del holdout y el acuerdo que había quedado una partecita, Néstor, digamos, durante el kirchnerismo se había arreglado parte, se arregló el Club de París, y se le pagó el fondo, pues aparte no hay que olvidarse, ¿no? Porque, digamos, nuestro gobierno en su momento arregló con el Club de París, pagó la deuda. Un 7% quedó un 7%. Eso se arregló durante este gobierno de una manera muy discutida para algunos. Lo que nosotros entendíamos es que no había ninguna posibilidad de que la Argentina vuelva a tener posibilidades de inversión si no se resolvía el problema de los holdouts. Y ahí vamos a ver dos caminos distintos. El del gobierno de la provincia, por ejemplo, que fue al mercado de capitales, tomó deuda y generó inversión a través de dos cuestiones que hoy me acuerdo, Fondo de Reparación Histórica y Fondo de Bicentenario. En el peor momento, Brexit, 9%. Bueno, fue así. Ahora, ¿qué hizo? En el caso de Urtubey, no tomó deuda para pagar deuda, tomó deuda para generar inversión. El gobierno nacional tomó deuda para pagar deuda y entró en el ciclo. Ahora, vos diste la herramienta, después cada uno. Evo Morales. Evo Morales se financia en el mercado de capitales igual que, digamos, va a los mismos lugares donde va la Argentina. Sí, claro. La diferencia es que Evo Morales se financia al 3% 4, claro. Y nosotros al 9%. Y Evo Morales generó un gran plan de infraestructura. Entonces, hay que desmitificar la cuestión de la toma de deuda. El problema es para qué la tomás. Y ahí el para qué ya no depende de nosotros, porque nosotros ya no gobernamos, depende del gobierno. Ahora, sí es verdad que el gobierno hoy tiene una negación a ir al Congreso a informar la evolución de la deuda. De hecho, hace 20 días nosotros pedimos que Duhovne vaya a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda, no logramos que vaya. Tenemos dos representantes ahí, por el Senado Juan Carlos Romero y por diputados a Javier David, en la Comisión de la Deuda. Se nos va el tiempo, se nos fue el puente. Pablo, podríamos charlar toda la tarde, ¿no? Pero lo atravesamos con tranquilidad. Pasamos del repasador a la agenda abierta por un puente. Está bueno porque la verdad que a veces en el marco, incluso de la campaña, hay temas que uno no se puede desarrollar con profundidad. Y como yo digo, también en la política de hoy, no todo, para utilizar un término popular, no todo es zaraza. Claro, es verdad. En Argentina no puede seguir siendo todo zaraza, todo. Hay que hablar de los temas. Dejate un dato: el Poder Judicial se llevó puesto al Poder Legislativo en el tema del DNU. Pero, a ver, eso es claramente que hubo una convalidación por parte de la justicia de un decreto que nosotros era totalmente inconstitucional. Totalmente, sí. Bien, Pablo Cosine, gracias por estar en el puente. Creo que muchísimas gracias. La lista, ¿cómo se conforma para el final? La lista que tenés vos. Bueno, encabeza el senador nacional, el intendente de Orán, Marcelo Lara Gross. En segundo lugar está la senadora provincial Silvina Vilés de La Caldera. Ahí también está el secretario general de Empleado de Comercio, César Guerrero, y Emil Semaure, una funcionaria del municipio de Capital. Y en diputado encabezo yo, Gaby Martinich de Tartagal, Paco Marinaro y Malvina Gareca de Libre Sur, y obviamente Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, presidente y vice. Pedirte convencer al candidato a vicepresidente que venga a Radio Mitre va a ser muy difícil, pero vos le vas a trasladar nuestro pedido. Nuestra idea del puente. Se lo voy a trasladar. Se lo vas a trasladar. Se lo voy a trasladar. Quedan pocos días, ¿no? No, pocos días, pero ya vamos a hablar con
para que venga. Por alguna gente ahí que... Dale. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, por responder la buena onda. Gracias, diputado. Gracias por la diputado Cosine. Muchas gracias. Precandidato también a diputado por Consenso Federal 2030.